Seguimos agradeciendo en tu presencia en este momento por la vida de Mario y Cise, Señor, que pudieron estar con nosotros en estos días. Señor, que tu amor y tu misericordia sigan, Señor, con ellos. Y en este momento, Señor, ponemos, Señor, su vida, Señor, su boca, Señor, su lengua, Señor, en disposición tuya y de tu Espíritu Santo. Que sea lo que Él hable, lo que ha puesto, Señor, en su corazón, Señor, que en este momento con denuedo, Señor, pueda, Señor, volcarlo, Señor, a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, sea expuesta y que corra, Señor, a través de nuestros corazones y que dé también fruto a su debido tiempo. Te agradecemos en este tiempo, Señor, y ponemos, Señor, nuestros corazones a tu disposición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios por esta noche, por estar aquí en este lugar, por poder compartir con esta amada iglesia este tiempo, este día tan especial. Gracias a la iglesia, al pastor David por invitarnos a participar y a estar juntos. Sus vidas nos bendicen. Reciban el fraternal y afectuoso saludo de la congregación en la ciudad de Montecarlo y de la iglesia en la ciudad de Piraí, donde actualmente estamos llevando adelante la obra de Dios, junto con mi esposa que está aquí acompañándome en esta noche. Es un pilar fundamental en mi vida y que me ha dado el enorme privilegio de que yo en este día pueda celebrar el Día del Padre. No podríamos nosotros ser padres si no tuviéramos una mujer importante a nuestro lado. ¿Es así? Tenemos que reconocer esas mujeres maravillosas que Dios nos ha dado. Tenemos que entender que sin ellas es imposible. A más que el mundo esté haciendo cosas, por otro lado, nosotros entendemos cómo son las cosas de Dios. Y en esta noche quisiera compartir, teniendo en cuenta que David me pidió especialmente, vamos a tener un mensaje de corte temático. Sabe que a veces nosotros hacemos un mensaje teniendo en cuenta una predicación expositiva, textual, pero bueno, un mensaje temático uno tiene como tema y yo elegí un título. Manolo, ¿lo tenés por ahí? Pensé justamente que para hablar sobre el Día del Padre, que es lo que hoy se ha celebrado en muchos lugares, pudiéramos tener en cuenta cómo ser un papá conforme al corazón de Dios. Cómo Dios imagina, desea, cómo le gustaría al Señor que nosotros ejerciéramos la paternidad. Así que en esta noche vamos a meditar en este sentido y vamos a buscar aprender a través de la palabra de Dios aquello que las Escrituras nos enseñan, aquello que es necesario para que podamos transitar esta vida conforme la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia sigue siendo viva y eficaz, palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted lo tiene así? ¿Quién me dice amén? Así, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos revela quién Dios es. La Biblia nos dice cómo es Dios. La Biblia nos hace entender qué manera Dios piensa. La Biblia nos muestra cómo Dios actúa y cómo interactúa con nosotros. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y eso es para nosotros, hermanos, algo a lo cual debemos estar profundamente aferrados. Creemos en su palabra, atesoramos su palabra, aplicamos esa palabra a nuestras vidas. Recuerde usted que todas las cosas fueron hechas ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y hay una secuencia que yo quisiera que usted en esta noche atesorara y guardara para mucho tiempo. Hay una secuencia en la cual Dios trabajó y trabaja en la actualidad y seguirá operando a lo largo de los días. Esa secuencia es la secuencia que si usted va al libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28,
Dice así la Escritura. Y dijo Dios. Es decir, ¿qué dijo Dios? ¿Qué hizo? Dijo. Pronunció una palabra. Dios habló. Dijo Dios. En segundo lugar, hagamos al hombre. Es decir, que Dios creó. Dios hizo. Y en tercer lugar, el versículo 28, ¿qué dice? Y bendijo Dios. Atienda esa secuencia. Dios habla, Dios hace y Dios bendice. Así como lo hizo en el Génesis, lo hace hoy en nuestras vidas. Dios habla, Dios crea, Dios hace y Dios bendice. Por lo tanto, preste mucha atención a lo que la palabra de Dios tiene para decirle en su vida. Trabaje en la palabra, invierta en la palabra, busque conocer la palabra, discierna la palabra. La palabra tiene un contenido maravilloso y es por ella que vivimos y es por ella que caminamos. Así que, mis amados, conforme les decía, vamos a estar hablando en esta noche de un papá conforme al corazón de Dios. Es un gran privilegio y a la vez una enorme responsabilidad ser papá. Qué cosa tremenda. Sabe que la Biblia nos muestra distintos tipos de padres, así como en la vida real. Padres buenos, padres malos, padres presentes y padres ausentes, padres amorosos, padres perversos. La Biblia no esconde las miserias humanas. Muchos de aquellos que son nuestros héroes, les hemos visto a través de las Escrituras cosas atroces y terribles, las cuales hasta nos avergonzamos. Pero la Biblia es auténtica, es fidedigna. Buscar un modelo de paternidad en un hombre sería realmente buscar un modelo de paternidad en algo equivocado, en algo que será limitado. El modelo de paternidad no es otro que el modelo de padre de nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos atender cómo es nuestro Dios Padre. ¿Y cómo es nuestro Dios Padre? Los chicos nos decían, nuestra hermana que dirigía la alabanza nos hablaba. Es un papá amoroso, es un papá misericordioso, es un papá bondadoso. Dios es un papá compasivo. ¿Cuántos atributos y cuántas características hay en ese Dios Padre que nosotros podemos valorar? Por eso yo en esta noche quería hablar claramente de algunas características, ¿sí? De algunas características que nos hacen pensar en un papá conforme al corazón de Dios. Pero para ello quería también recordarle primeramente lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, porque este es el motivo por el cual hoy estamos de alguna manera llevando adelante esta celebración, que no es una observancia bíblica, es una observancia del mundo. Pero en Efesios 6 nos dice lo siguiente la palabra de Dios: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Este es el primer mandamiento que contiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida sobre la tierra. Por eso este día, que tiene una significancia más comercial que otra cosa, es una oportunidad hermosa para que nosotros lo resignifiquemos, es decir, le demos un significado propio. Y ese significado que nosotros queremos asignarle es el de honrar a quien merece honra. Pero no solamente honrar a quien merece honra, sino también nos demos la oportunidad de tal vez liberar perdón sobre aquellos padres que han sido lo que nosotros no esperábamos y no deseábamos. ¿Cuántas personas han sido víctimas de padres crueles, de padres malvados, de padres abandónicos? ¿Cuántas personas han sufrido y tal vez sufren actualmente a causa de una paternidad equivocada? Que Dios tenga misericordia de los que sufren
y que nos dé también esa capacidad de tener un corazón perdonador que nos ayude a quitarnos esa mochila, ese dolor, esa tristeza, esa angustia a causa del maltrato, a causa del destrato, a causa de no conocer a Dios y por lo tanto ejercer sobre la vida de un hijo acciones que causan una profunda tristeza y un profundo dolor. Ser un papá conforme al corazón de Dios, yo tuve presente algunas características, porque evidentemente se podría pensar en muchas cosas. Pero yo quisiera compartir apenas 4 características que me parece que nos pueden ayudar a los que somos papás a ser un papá conforme al corazón de Dios. A los que no son papá y un día van a ser un papá conforme al corazón de Dios. A las mujeres que están presentes, a ayudar a sus esposos, a sus novios, enseñar a sus hijos cómo ser un papá conforme al corazón de Dios. Y una de las características que tiene un papá conforme al corazón de Dios es que es un papá que ama. Y Dios quiere que nosotros amemos. Y amar, hermanos, no es un sentimiento. Amar es un mandamiento. ¿Y de qué manera necesitamos amar? Necesitamos amar a la manera que Dios ama, es decir, amar profundamente. Necesitamos amar intrínsecamente. Necesitamos amar inmerecidamente. Necesitamos amar incondicionalmente. Es difícil. Yo sé que hay cosas que no son fáciles, porque hay gente que no merece amor. Pero Jesús nos levantó la vara, diciéndonos que teníamos que amar ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿Cómo nosotros, como padres, no necesitamos verdaderamente hacer un esfuerzo y entender que necesitamos amar como Dios ama? Exprese su amor, papá, exprese su amor a sus hijos. Hágalo de una forma contundente. Hágalo de una manera que su hijo pueda entender cómo usted lo ama. No sé cuántos de los que están aquí tuvieron la oportunidad de leer a un autor llamado Gary Chapman, el escritor de los 5 lenguajes del amor. ¿Hay alguien que ha leído eso? ¿Los 5 lenguajes? Bien ahí. Bueno, este hombre escribió los 5 lenguajes del amor pensando en su momento en una relación matrimonial. Y como le fue bien editorialmente, ya después pensó también en los 5 lenguajes del amor en el noviazgo. Y después en el 5 lenguajes del amor en la crianza de chicos. Y ya le fue mandando 5 lenguajes del amor, ya lleva como 20 ediciones para distintas cosas. Pero es muy importante lo que este escritor cristiano nos enseña a través de sus libros de qué manera hablar, de qué manera amar. Y fíjese, en los 5 lenguajes del amor hay 5 características por medio de las cuales uno hace saber, da a conocer a través del lenguaje la capacidad de amar que tenemos. La primera de ellas es a través de palabras de afirmación. Y esto nos invita ¿a qué? A que nuestro vocabulario sea un vocabulario que engrandece, que resalta. A que nuestro vocabulario sea un vocabulario que da honra. Palabras de afirmación. En segundo lugar, a darle tiempo de calidad a la persona. Nosotros como padres no solamente tenemos que tener para con nuestros hijos palabras que los honren, palabras que los edifiquen, palabras que los afirmen, sino que también necesitamos entregarle algo precioso, quizás lo más valioso que el ser humano tiene, que es el tiempo. Porque el tiempo es algo que cuando se va no vuelve, que no se recupera, que no se puede prestar. El tiempo es algo que te lo doy. Y si te lo doy, ya está. El tiempo que estoy con vos no voy a poder estar con otro. Nuestros hijos necesitan tiempo de calidad.
Otro de los lenguajes que menciona este autor son los obsequios. Qué bueno es cuando alguien nos trae un presente. No importa la dimensión, el tamaño, la calidad, no importa. O tal vez a algunos sí le importa, pero ¿qué quiero decirte algo? Si yo, por ejemplo, le llevo a mi esposa un chocolate pequeño, yo sé que yo le conquisté el corazón con eso. Si le llego a llevar una cartera, bueno, ya directamente le conquisté, no sé, el aparato digestivo también. Pero lo cierto es que pequeños detalles mueven las fibras de las personas. Entonces, papás, tengan en cuenta esto. Los hijos necesitan que nosotros seamos atentos. Los hijos necesitan que nosotros los consideremos a través de un pequeño obsequio. Y también los padres necesitan ser reconocidos y ser tenidos en cuenta. Otro de los lenguajes del amor es el toque físico. Fíjese qué importante. ¿Sabe lo que significa para una persona un abrazo? ¿Sabe lo que significa para una persona una mano en el hombro? ¿Sabe lo que significa para una persona una mano que te aprieta y te hace sentir que está con vos y a tu lado? ¿Sabe lo que significa una caricia? Yo tengo este hábito. A mí me gusta que mi esposa maneje, porque a mí me gusta pasear, como la provincia está linda, las rutas son buenas. Yo tomo mate y ella maneja y yo me deleito. Y ella hasta ahí le puede dar fe de lo que le voy a decir. De vez en cuando yo así agarro la mano izquierda y le doy una caricia acá en la cabeza. Así. Y mi esposa, ella agradece, enseguida se sonríe y me mira. Y yo sé que eso es valioso. Yo sé que eso es valioso. ¿Cuántas veces viajamos y ella coloca su mano en mi rodilla? Y eso me hace sentir bien. Es una forma de expresarnos el amor, el toque físico. No tiene que ver con una acción que va para otro lado. Tiene que ver con una manifestación de afecto y de cariño real que me transmite que la persona que está a mi lado me ama, me considera, me quiere. Qué importante es el abrazo respetuoso, hermanos. Entre hermanos en la iglesia, muchas veces somos distantes, muchas veces somos lejanos. Cuán importante es recibir un abrazo, recibir ese cariño. Necesitamos hacer ese tipo de prácticas y también necesitamos tener en cuenta como quinto punto de los 5 lenguajes en los cuales manifestamos y expresamos el amor, los actos de servicios. Aquellas cosas que hacemos en favor de alguien. Lavar los platos. Hoy acá se mencionó, ¿no? Sí, lavar los platos de vez en cuando. Agarrar el trapo de piso también, nosotros nos toca, hermano. ¿Sí? Así como nuestras mujeres. Yo tengo el beneficio de que a mi esposa le gustan los autos, así que ella cuida el auto y yo me despreocupo en ese sentido. Pero quiero decirle que para ser un papá presente, para ser un papá conforme al corazón de Dios, necesitamos ser un papá que ama. Y tener en cuenta estos 5 aspectos que mencionábamos, como tener palabras que traigan afirmación, que nos dejen concertados, ofrecer tiempo de calidad, poder dar obsequios, poder tener el aspecto del toque físico, poder generar actos de servicio en favor y en beneficio de otro. Eso, hermanos, es una forma de manifestar el amor. Por lo tanto, seamos personas que aman y que demuestran el amor de una forma constante y contundente. En segundo lugar, sea un papá que ora. No solamente sea un papá que ama como Dios ama, sino sea un papá que ora. Para ser un papá conforme al corazón de Dios, usted tiene que ser un hombre, un varón de oración. Orar es conocer a Dios en intimidad y en profundidad. Es allí donde el Señor abre sobre nosotros
su entendimiento para que podamos alcanzar a conocer la dimensión de las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. La única forma de conocer la voluntad de Dios, que ya sabemos por definición que es buena, que es agradable y que es perfecta, es a través de la oración. Tiempo de oración. La vida de oración del creyente es lo que marca el termómetro espiritual. Necesitamos tener una vida de oración constante, permanente. Necesitamos ser exigentes. Como padres necesitamos ser ejemplares. Usted necesita orar en primer lugar para confesar a Dios sus pecados y sus transgresiones. Tenga en cuenta esto. Cuando usted ore, no deje de lado, en primer lugar, arrepentirse, en segundo lugar, confesar. Las dos cosas. No solamente confesar, arrepentirse en primer lugar y en segundo lugar confesar. Otro aspecto, cuando usted ore, aproveche para adorar a Dios. Sea un papá adorador. Cuando usted ore, sea un papá que agradece. Como decía el hermano, entren por sus atrios con alabanza, con gratitud, con gozo, pero tiene que haber gratitud. Sea un papá que agradece. Sea un papá que sabe peticionar delante de Dios correctamente. No venga a la presencia del Señor con exigencias. La palabra de Dios nos enseña claramente que dejando de lado todo tipo de ansiedades, nos presentemos al Señor con todo ruego y súplica y con toda oración en el Espíritu. Dios es un Dios que no responde a los caprichos, pero sí es un Dios que atiende a las necesidades. Pida humildemente delante de Dios por sus necesidades y en quinto lugar, tenga en cuenta que su oración intercesora, como la que llevamos adelante hace un instante en favor de esos dos hermanos en este lugar, es una oración que mueve la poderosa mano de Dios. Cuando la iglesia se pone de acuerdo, cuando la iglesia clama, cuando la iglesia suplica, cuando la iglesia ora, los cielos se abren, la mano de Dios se extiende, el poder de Dios se manifiesta, la gloria de Dios viene. Seamos padres que oran. Nuestros hijos deben vernos orar. Yo usaba esa táctica y esa estrategia cuando mi hijo estaba terminando el secundario. Teníamos a 80 metros de casa el colegio. ¿Qué hacen los fulanos estos que tienen el colegio cerca? Siempre son los que llegan sobre la hora y si no, los que llegan tarde. Así que él entraba a las 7 menos 20, 20 para las 7. Entonces, como 6:35 yo lo calculaba y veía que todavía no salía y no salía y no salía. Donde estaba la puerta de salida de la casa, yo elegía, iba allá junto al sillón y me arrodillaba a orar para que cuando saliera me viera orando. Y oraba además para que también se moviera, porque la verdad que era una forma. Entonces un día tanto verme, le digo, mira, ¿sabes qué? Oro porque oro al Señor, pero también estoy orando para que vos te pongas las pilas, campeón. No puede ser que vos sos el alumno que vive a 80 metros de la escuela y llegás sobre la hora. Necesitas disciplinarte. Necesitamos ser hombres de oración. Un papá que ora es un papá que deja un legado. Un papá que ora no solamente en lo personal, en lo particular y en lo íntimo, sino un papá que procura a su hijo. Le dice, quiero orar con vos. Necesito que juntos nos pongamos de acuerdo y busquemos la presencia de Dios. Un papá que se acerca a un hijo y le consulta, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas, tus expectativas? ¿Cuáles son los deseos que hay en tu corazón? Yo quiero orar por eso. Marquemos la identidad de nuestros hijos a través de la conducta y el hábito de oración. Amados, necesitamos hacer también como Job hacía. Dice la Escritura en Job 1:5, no dice que Job oraba, pero dice que Job cada día se presentaba y hacía sacrificios porque sabía que sus hijos podrían haber pecado. Cubría la vida de sus hijos. Un papá que ora es un papá que garantiza cosas
importante para la espiritualidad como legado. Decíamos entonces un papá que ama, un papá que ora. En tercer lugar, un papá que conforme al corazón de Dios es un papá consagrado. ¿Será que este término nos queda grande? ¿O será que podemos decir, yo soy un padre consagrado? Consagrado significa apartado y dedicado. Y yo le invito en esta noche a que en esta oportunidad, en este Día del Padre, usted dedique, aparte y consagre su vida al Señor. ¿Sabe que muchas veces pensamos que cuando hay un padre consagrado, por lógica, va a haber también un hijo consagrado? No siempre es así. La verdad es que la consagración del padre no implica por transitoriedad la consagración del hijo. Muchas veces tenemos padres consagrados y tenemos hijos que hacen cosas indebidas. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta desazón en el corazón de un hombre que es recto, que es justo, de una persona que tiene su vida correctamente delante del Señor y que sus hijos realizan elecciones equivocadas. Yo puedo hablar de esto con autoridad, porque a mi esposa y a mí nos tocó atravesar esto. Estando nosotros en el ministerio cristiano, sirviendo al Señor con denuedo, con alegría, con ánimo voluntario, con gozo, con esfuerzo, venciendo dificultades, batallando cada día, nuestra hija decidió apartarse de los caminos del Señor. Y usted tal vez no pueda dimensionar y no pueda imaginar lo que a uno le toca sufrir en esa instancia. Cuántos momentos de tristeza y de dolor, de lágrimas, de abrazos, cuántos instantes de rodillas al piso, cuántos días de manos levantadas, de ayuno y de clamor, pidiendo que la gracia del Señor trajera a nuestra hija nuevamente a los brazos del Padre, más que a los brazos nuestros. Pero la gracia del Señor, la bondad de Dios, la misericordia y la fidelidad de Dios, amados, está vigente. Entonces, si a usted por alguna razón está atravesando una instancia como esta, si usted por alguna razón conoce a alguien que está atravesando por un momento como este, antes que juzgarlo, antes que condenarlo, tenga en cuenta que usted está frente a una persona que está sufriendo, que está padeciendo y que está cosechando algo que no sembró. La vida a veces es así. Pero Dios continúa siendo Dios. Él está sentado en su trono. Él es soberano. Él es bueno. Él es grande. Él es fuerte. Él es amoroso. Él es fiel. Y por eso, porque lo conocemos, sabemos el Dios que tenemos, es que invertimos tiempo, oración, clamor, súplica y ruego a ese Dios maravilloso que nos responde. Así que entonces, mis hermanos, sea un papá consagrado, elija ser un papá consagrado, de dejar ese testimonio, ese legado, ese ejemplo. Sea sacerdote de su casa, comprometido con Dios. Elija hacer y decir, así como dijo Josué allá en 24:15. Mi casa y yo, o yo y mi casa, no sé qué traducción usted tendrá, serviremos al Señor. Usted es un papá que va a marcar la vida de sus hijos. Aunque en algún momento se descarrilen, en algún momento se distraigan, en algún momento se vayan de los caminos, la gracia del Señor estará ahí si su insistencia, su permanencia, su conducta permanece delante de Dios, consagrado, pidiendo a Dios que manifieste su poder sobre sus hijos. Sea un papá que ama, sea un papá que ora, sea un papá consagrado, sea un papá
que confía, por último, en la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas y honra a aquellos que en Él esperan. Amén. Dios es fiel en sus promesas. Amados, pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó para mí, dice el Salmo 40. Me rescató del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca firme y colocó un cántico nuevo en mis labios. Confíe. Sea un papá que confía en que aquel que comenzó la buena obra en su vida y en sus hijos será fiel en completarla. Sea un papá que espera y aguarda con paciencia la manifestación de Dios. Sea un papá que trae a memoria la palabra y las promesas de Dios para su vida. Tenga en cuenta que Dios le ama y Dios quiere verle de la mejor manera. Confíe entonces, aquellos que tienen hijos alejados, en que Dios habrá de proveer los medios y las formas, las maneras para que sus hijos puedan volver a la casa del Señor, para que puedan restaurar la comunión, para que el gozo en su familia sea completo. Observe, mire, confíe si es necesario en que su relación de matrimonio y su funcionalidad como familia también será restaurada por la poderosa mano de Dios en la vida de aquellos que honran, buscan al Señor con todo su corazón. Confíe y aguarde en que los tiempos de Dios son siempre oportunos. Dios no se retrasa ni se adelanta. En el momento justo, el Señor estará para rescatarnos. Confíe plenamente en ese Dios grande y maravilloso que tenemos. Queridos papás, esta noche entonces, al preguntarnos o al decir o al conversar sobre cómo ser un papá conforme al corazón de Dios, rescatamos estas 4 recomendaciones. En primer lugar, ame. En segundo lugar, ore. En tercer lugar, conságrese. Y en cuarto lugar, confíe. Tenga en cuenta que Dios es fiel. Quiero terminar esta noche haciéndole algunas propuestas. Papás, decidan en su corazón ser un papá conforme al corazón de Dios. Decidan en su corazón ser rectos, ser justos. Decidan en su corazón ser ejemplares. Decidan en su corazón ser íntegros. Decidan en su corazón de que sus hijos no tengan que reclamarle. Decidan en su corazón llevar al Señor primero todos sus pensamientos y todas sus ideas antes de implementarla, de forma tal de que no se equivoquen. Decidan en su corazón no avergonzar a sus hijos. En segundo lugar, la segunda propuesta es invierta. Ponga lo mejor de usted en la vida de sus hijos. Ponga lo mejor de usted en la vida de su esposa, compañera de vida. Ponga lo mejor de usted en su familia. Invierta en el cuidado de su familia. Usted es la cabeza del hogar. Dios lo ha dado como institución, lo ha puesto. No es un ordenamiento que se le ocurrió a la sociedad. La sociedad tiene otros formatos de ordenamiento. Somos padres porque Dios así lo ha decidido y lo ha determinado, y sobre nosotros ha recaído responsabilidad. Invierta todo lo que sea necesario, tiempo, recursos. Y en último lugar, no se resigne ni se rinda, porque Dios está de su lado. Y si Dios está de su lado, usted y Dios son mayoría. Entonces, en esta noche vamos a orar juntos pidiéndole al Señor que nos conceda la gracia de ser padres,
de ser papás conforme el corazón de Dios. Vamos a orar juntos para que el Señor nos ayude también a transmitir esto a las generaciones que vienen. Vamos a orar para que nuestras esposas y también nuestros hijos puedan ayudarnos a ejercer la paternidad de una manera que honre a Dios y no avergüence a nadie. El deseo de mi corazón es que como padres podamos un día haber terminado nuestra carrera y que pueda haber en el recuerdo de nuestros hijos cosas buenas y cosas lindas. Quiera Dios que haya en nosotros un corazón de gratitud. Quiera Dios que haya en nosotros un sentido, corazón de agradecimiento, no solamente a Dios, sino a nuestros padres, aquellos que Dios utilizó para engendrarnos y darnos la vida. Quiero que en esta noche podamos entonces inclinar nuestro rostro y buscar al Señor en oración, dándole gracias por darnos la oportunidad de pensar, de meditar en cómo ser un papá conforme al corazón de Dios. Incline su rostro y te damos gracias, Dios nuestro. Padre bueno y todopoderoso, porque tú eres nuestro Dios. Eres nuestra fuerza, nuestra alegría, eres nuestra esperanza. En ti, Señor, está colocado todo nuestro corazón. Y te damos gracias porque nos hiciste hombres y nos diste la oportunidad de ser padres. Señor, nos parecemos a ti. Señor, te damos gracias en esta noche por disfrutar de la vida de nuestros hijos. Te damos gracias por las mujeres que pusiste a nuestro lado para que pudiéramos ser padres. Te damos gracias, Señor, porque estuviste con nosotros cada vez que te buscamos y te necesitamos. Y en el nombre precioso de Jesús, en esta hora queremos rogarte, Señor, que tu santo y bendito Espíritu esté trayendo entendimiento a nuestras vidas y esté trayendo, Señor, revelación, para que podamos transitar el día a día guiados por ti, para que podamos, Señor, calificar nuestra vida, para que podamos, Señor, en el nombre de Jesús, fortalecer nuestras familias, para que podamos, Señor, amar como tú amas. Queremos en el nombre precioso de Jesús rogar tu bendición en esta noche sobre cada padre aquí en esta iglesia y sobre cada familia representada en este lugar. Queremos en el nombre de Jesús rogarte por los días que vienen adelante y por aquellos que un día serán padres. Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, danos familias estables, firmes y afirmadas en tu palabra, consolidadas. Familias, Señor, que amen tu iglesia. Familias que sean, Señor, modelos para una sociedad en crisis. En el nombre de Jesús, que tu bendición en esta hora sea sobre cada papá, que tu bendición sea sobre cada familia, que tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos reunidos. Lo rogamos y lo pedimos en el precioso, grande, soberano y maravilloso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. Queridos papás, que hayan pasado un lindo día. Grandes bendiciones para todos y cada uno.